Hola amigos de Retro Celulares y más, ya te había traído aquí la revisión del HY300 y también la revisión del HY300 con tipo C. Y bueno, esta vez le toca al HY300 Pro, una versión mejorada. Lo he adquirido a través de la plataforma Temu. Así que te estaré dejando enlaces, por supuesto, en la descripción de este producto y que llegó bastante bien y bastante rápido. Como te había dicho anteriormente, el HY300 Pro es una versión mejorada del HY300, por eso su costo es un poco más arriba que el anterior y vamos a ver si todo eso se justifica. Te llegará una cajita como esta, así vienen empaquetados la mayoría. Lo primero que veo a simple vista es que es más pequeño, ¿eh? Mira que viene bien protegido, eso me gusta. Y mira qué pequeño, es mucho más pequeño que el HY300 que ya tenía aquí en la casa. Mira, wow, en serio que está bastante compacto. Tiene aquí entonces en la parte de abajo rosca para que lo puedas poner en cualquier trípode. Por la parte de atrás me doy cuenta que prácticamente es lo mismo que la mayoría. Tenemos el botón de encendido, tenemos un puerto HDMI, tenemos una salida de auriculares o jack 3.5 para conectar cualquier otro sonido y tenemos un puerto USB y también tenemos la energía normal habitual de 110. Por supuesto tenemos allí el ventilador para la extracción o evitar el recalentamiento. Es que realmente está muy pequeñito, me siento tan cómodo con él. La parte delantera es prácticamente igual y en la parte de abajo tenemos la leyenda de HY300 Pro y que es un proyector LED. En la caja te viene por supuesto el típico control remoto que trabaja con dos baterías AA que no vienen incluidas, un pequeño manual de configuración y el cable de conexión de energía. Y bueno, vamos a encender el HY300 Pro y ver sus mejoras. En este momento tengo el aro de luz encendido, como puedes ver, aún así se logra ver bastante bien a este tamaño. También hay que tener en cuenta lo que estés proyectando, el nivel de color que tenga, ¿eh? Obviamente el sistema de estos proyectores es que sea freestyle, por lo tanto puedes ponerlo al nivel que tú quieras. Mira, lo puedes ir rotando 180 grados, logrando la proyección que necesites e inclusive en el techo. Lo recomendable siempre será proyectarlo horizontal para que se vea mucho mejor la proyección y evites también ese desenfoque que habitualmente tienen este tipo de proyectores en los bordes. Aquí tenemos como siempre el control de foco en esta ruedita que tenemos en la parte de adelante, podemos ahí enfocar. Voy a ver el tamaño de pantalla a la distancia de 3 metros donde habitualmente he probado los otros aquí en esta sala. Ahí estaba 1,5 metros más o menos y me estaba dando unas 75 pulgadas aproximadamente. Si lo pongo acá donde habitualmente coloco los proyectores y me dan casi que el tamaño de la pantalla, solamente a veces toca reducirle un poquito y ya. ¡Barbaridad! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto, por favor? Vean ese tamaño de pantalla que saca esto a 3 metros. Está súper gigante. Voy a apagar la luz. Perdonen ahí la sorpresa. Pero esto se ve gigante. Estamos hablando de aproximadamente 130 pulgadas a 3 metros de distancia. ¡Qué barbaridad! Ningún proyector de lo que había probado aquí habían logrado este tamaño de pantalla a esta distancia. Obviamente este proyector es 1280 x 720, por lo que si te acercas mucho vas a lograr ver ahí algunos píxeles. Entonces la recomendación si quieres sacar 100 pulgadas es que lo pongas aproximadamente a unos 2 metros y te dará las 100 pulgadas. Afortunadamente tenemos en la configuración del proyector la opción de zoom para hacer un zoom digital y bajarle el tamaño. A ver hasta qué tamaño más o menos me daría para que quede justo para esta pantalla. Creería que en un 15, imagínate. En un 15 me saca el tamaño prácticamente de la pantalla que estoy usando, que es muy buena para la proyección, es una BB Store. Lo ideal siempre será tenerlo en su tamaño de pantalla nativo, el 100%, para que haya menos distorsión. He vuelto a encender la luz, de hecho con esta luz se logra ver bastante, me sorprende eso. Y si apago la luz, pues obviamente va a ser mucho mejor. Recuerden que estos proyectores están hechos para verse en zonas que tengan poca luz. Enciendo la luz de acá arriba, la luz de la habitación, y aún así se logra ver bastante la pantalla. Me sorprende eso, pero no es lo ideal. Ninguno de estos proyectores es ideal para verlo con condiciones de luz habitacional. Lo mejor siempre será que apagues la luz. Tenemos Wi-Fi, por supuesto,
Yo lo he conectado ya a mi red Wi-Fi de la casa. Puedes conectar cualquier parlante Bluetooth. La configuración del proyector que ya les mostré, que tenemos el zoom de pantalla, el modo de proyección por si queremos proyectarlo desde proyección trasera, frontal o retroproyección. Y la corrección trapezoidal, que bueno, aquí está de forma automática, pero también tiene la corrección de forma manual para corregir las 4 esquinas. Acerca del dispositivo, HY300 Pro, como puedes ver, y tiene Android 11. Un almacenamiento total de 8 GB, te deja 4 libres para ti y 1 GB de RAM, que será suficiente para la mayoría de aplicaciones que tiene esto. Tenemos la opción de navegación de archivo para que puedas conectar un disco duro y demás. Funciona perfectamente, ya lo probé. La aplicación de tienda, donde puedes adquirir muchas aplicaciones e inclusive estas aplicaciones de Netflix, Prime Video y demás no son aplicaciones, ya lo he dicho varias veces, que estén aprobadas directamente o certificadas por estas empresas de streaming. Por lo que te recomiendo siempre un TV Box para que trabajes a full con las aplicaciones y no tengas problemas. He instalado AIDA 64 para que nos diga las especificaciones más a detalle que tiene este proyector. La CPU con la que trabaja este proyector es la 4X ARM Cortez A53, que trabaja a 1320 MHz. La pantalla, aquí me dice la resolución 1280 x 720 y tenemos 320 píxeles por pulgada. Por eso quizás noto una mejora en la calidad de imagen. Siento que se ve mucho mejor, ya que tenemos un renderizado a través de la Mali G31. A ver YouTube cómo corre. Voy a probar el sonido de este proyector, porque algo tienen estos proyectores y es que la mayoría no suenan tan fuerte. Ese es el máximo volumen que encuentro en este proyector. Suficiente para tapar el sonido del ventilador, que en realidad no es muy alto. Bueno, el sonido no es muy fuerte, pero te va a servir para verte una película o escuchar música en tu habitación sin ningún problema, pero te recomiendo que le conectes una bocina definitivamente si quieres hacer que esto suene mejor. He visto que a muchos les da problemas conectar un HDMI, no sé por qué, yo nunca he tenido ese problema. De hecho, aquí tengo uno donde tengo conectado un TV Box en este momento y lo voy a conectar al proyector para ver si funciona el HDMI normalmente como lo vemos aquí. Conecto, simplemente conecto. Y me voy a ir a la opción que dice HDMI con el control del proyector ahí. Y debería salirme ahora, ahí está. Me sale inmediatamente el TV Box, que ya tengo este control por acá del TV Box. Vean que funciona perfectamente sin ningún problema y que si apago el TV Box, se apaga allá el HDMI. El sonido del ventilador no es muy fuerte, escuchen. Ahí está encendido. O sea, el ventilador como que es más pequeño que las otras versiones. Aquí sí te va a funcionar perfectamente YouTube y aplicaciones como Magix y demás. No va a haber ningún problema. De hecho, vamos a intentar instalar una. Recordemos que para navegar es preferible presionar el botón de modo mouse para que nos aparezca acá la flechita como si hiciésemos un ratón y podrás navegar o ir a partes mucho más fácil. Parece que funciona perfectamente. Definitivamente para usar este tipo de aplicaciones o para ver películas en la casa está bastante bien. Conclusiones, amigos, el HY300 Pro sí siento que haya una mejora con respecto al HY300 normal, sobre todo en el tamaño de pantalla a menor distancia. Además de eso, tiene una mejor imagen y a diferencia de los otros no noto tanto desenfoque en los bordes. Así que es un producto recomendado. Obviamente va a tener un costo quizás un poco más por encima del HY300 normal, pero vale considerablemente la pena. Recuerda que este producto lo puedes comprar a través de Temu. Te dejo enlace en la descripción, que fue donde yo compré exactamente este producto. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Ya probaré el HY320 y muchos más aquí en el canal. Suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. Espero que te haya ayudado.